saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 18 de abril del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos leyendo la información porque se viene otro embate por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, ahora, como ven ustedes, quieren declarar de manera inconstitucional lo que ya se había hecho, en donde la Guardia Nacional iba a formar parte o forma parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Ante esta situación ya está en proceso y como lo anunció ayer la misma Suprema Corte de Justicia, da inicio el análisis de las impugnaciones al decreto que modifica la legislación en materia de Guardia Nacional. Esto porque senadoras y senadores, ya saben, de la oposición, habían interpuesto el recurso de inconstitucionalidad. Ante esta situación, como era de esperarse, la ministra, ahora presidenta, Norma Piña, quiere que se declare esto de manera inconstitucional y que simplemente no forme parte la Guardia Nacional de la Sedena. Quieren que sea inconstitucional y así darle revés. Así lo anunció. Lo que no se esperaba era la participación del ministro Arturo Saldívar, quien simplemente le dio cátedra y la cayó en la plena sesión dentro de la misma corte. Y ahorita lo van a escuchar, porque así lo anunciaba el señor Loretito. Hoy inició en el Pleno de la Suprema Corte la discusión sobre si es inconstitucional pasarle la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. El proyecto está a cargo del ministro José Luis González Alcántara Carranca y propone invalidar la reforma, invalidar la reforma, ya que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en la seguridad pública de manera permanente, porque la Constitución dice que tiene que ser un mando civil y pues si se pasa a la Secretaría de Defensa, pues militar. Hoy presentó sus puntos de vista la ministra presidenta Norma Piña, que opinó que hay que declarar inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Y como se esperaba, los ministros Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel, muy cercanos al presidente López Obrador, defendieron esta militarización. La discusión y votación va a continuar mañana, pero la intervención del ministro Saldívar, expresidente de la Suprema Corte, se volvió especialmente viral y polémica en las redes sociales. Vea por qué. El ministro Saldívar dejó callada a Norma Piña del por qué no es y no debe de ser declarada de manera inconstitucional este paso de la Guardia Nacional a la Sedena. Y les digo, aunque dieron ya el informe, esto fue el día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia análisis de las impugnaciones al decreto que modifica la legislación en materia de Guardia Nacional. Esto había sido interpuesto, miren ustedes, por senadoras y senadores. Aquí la participación del ministro Saldívar, porque obviamente, como es de incongruente, hipócrita la oposición, cuando se empieza simplemente a detallar lo que ha hecho la ministra Piña o a dar una observación o un punto de vista, enseguida es un ataque. Pero cuando lo hace, por ejemplo, la oposición, y en este caso Margarita Zavala, este ministro Arturo Saldívar, en lugar de referirse al proyecto presentado por el ministro González Alcántara, renunció virtualmente su función e hizo un discurso dirigido al Ejecutivo y a las corcholatas para que lo nombren secretario de Estado u otro cargo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Empieza por este tipo de comentarios burdos la desinformación. Pero sabemos que la familia Zavala, Calderón Zavala, odia al ministro Saldívar. Y de eso nadie dice nada, ¿verdad? De eso no hace un escándalo, porque se lo dedican a estar atacando. Pero así es como el ministro Saldívar dio cátedra del por qué la Guardia Nacional
aún así se adhiera a la Sedena, no significa una militarización de la seguridad pública. Para la militarización, la de Calderón, con su guerra, o la ley de seguridad interior de Peña Nieto. Escuchen esto, porque así cayó a todos en la Suprema Corte y también a la presidenta, quien sí lo quiere declarar de manera inconstitucional. A pesar de lo anterior, hasta ahora, ni la naturaleza policial de esas fuerzas, ni su convencionalidad ha sido cuestionada ante la Corte Interamericana, y esta tampoco lo ha puesto en entredicho, pese a que ha conocido muchísimos casos en los que han figurado varias de dichas fuerzas policiales. Por tanto, si de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, la naturaleza civil o militar de una institución se define por sus objetivos y su entrenamiento, cabe concluir que el hecho de que el personal militar o de Marina colabore en la Guardia Nacional e incluso lleve a cabo funciones de control no desnaturaliza por sí misma su carácter civil. Lo anterior es así, máxime cuando es la propia Constitución la que establece en su artículo 21 claramente que el objetivo de dicha institución es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación, así como el entrenamiento y capacitación, debe regirse por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, el imperio de la ley, el mando superior y, en lo consecuente, la perspectiva de género. Dicho en otras palabras, para que la Guardia Nacional perdiera su naturaleza civil, sería necesario que la ley le otorgara objetivos de seguridad nacional y no de seguridad pública, así como que sus integrantes fueran entrenados para derrotar al enemigo o bien llevar a cabo en sus labores cotidianas tácticas o técnicas de combate propios de la guerra en lugar de tácticas de control policial, cosa que por lo demás ni la Constitución ni las leyes establecen. Sin embargo, se insiste, el mero hecho de que tanto su mando organizativo como sus integrantes formen parte de las Secretarías de Defensa o de Marina o estén sujetos a una disciplina militar, en nada afecta la naturaleza civil de la Guardia Nacional, siempre y cuando, claro está, la institución preserve objetivos y entrenamientos propiamente civiles. En síntesis, ni a nivel convencional ni constitucional se prohíbe que las policías cuenten con una formación y disciplina militar. Así lo disponen incluso expresamente los artículos 4, fracción segunda, párrafo 3 y el artículo 6 transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, cuando dan su permisión para que las normas relativas a estructura y disciplina, servicio y ascenso puedan homologarse en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente. Por lo demás, cabe señalar que esto es algo que no solo no está prohibido, sino que resulta incluso deseable si se toma en consideración que los cuerpos policiales que mayor éxito han tenido en derecho comparado son aquellos que precisamente han adoptado este esquema. En contrapartida, aquellas instituciones policiales exentas de controles disciplinarios propios del ámbito militar han probado ser mucho menos efectivas, como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad que prevaleció en nuestro país durante las últimas décadas y que favoreció la infiltración del crimen organizado entre sus filas, incluso al nivel del mando más alto. En todo caso, se insiste, lo que sí podría alterar la naturaleza civil de la institución en contravención del artículo 21 constitucional y los estándares interamericanos sería que la ley alterara la finalidad o objetivos de la Guardia Nacional, así como el entrenamiento y las funciones de sus integrantes. Por ejemplo,
que se autorizara el empleo de tácticas propiamente militares en la realización de operativos de seguridad pública o ciudadana. Sin embargo, ni la participación de personal militar, ni la adopción de un régimen de disciplina militar implica que la institución deje de tener naturaleza civil. De hecho, en el ámbito interamericano, ni siquiera la adscripción a tales corporaciones, a los ministerios de defensa, han sido motivo de que se cuestione su naturaleza civil. En definitiva, y partiendo de esa teleología, es claro que de ninguna parte del artículo 21 constitucional ni del resto de las disposiciones modificadas en 2019 se desprende una prohibición expresa que impida al legislador secundario establecer una legislación ordinaria en que haya una colaboración de las Secretarías de Defensa o Marina en labores de control, integración y capacitación de la Guardia Nacional. Ello, claro está, siempre que se respete la adscripción de dicha institución a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, así como sus funciones exclusivas de esta última, como son la formulación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. Pues las grandes líneas de la política en materia de seguridad pública tienen que ser desarrolladas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por mandato constitucional. Además, y esto es muy importante también, el hecho de que las Secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República. En efecto, no hay que confundir las secretarías de la Defensa y de Marina como el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada. Ni la Defensa es el Ejército, ni la CEMAR es la Armada de México. Las primeras son instituciones civiles pertenecientes a la Administración Pública Centralizada, cuya función es la organización, administración y preparación de las segundas, que son la Fuerza Armada Permanente. Y el hecho de que un general de división en activo y un almirante dirijan respectivamente tales secretarías es una exigencia contingente que se encuentra regulada en las leyes respectivas, pero no a nivel constitucional. Incluso hay que recordar que la más reciente reforma a los artículos 34, fracción primera y 35 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos creó la figura del comandante del Ejército, cargo que antes detentaba de manera natural el secretario de la Defensa Nacional, lo que reitera la naturaleza civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, posibilitando incluso que cualquier persona pueda, previa reforma legal, ser titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto, un civil. Entonces, si las Secretarías de la Defensa y de Marina son autoridades civiles para todos los efectos constitucionales, es claro que los esquemas de colaboración entre estas últimas y la Secretaría de Seguridad, en tanto organismos de la Administración Pública centralizada, resultan constitucionales. Máxime que esta Suprema Corte ha reconocido que el legislador cuenta con un amplio margen de libertad configurativa en materia de diseño de la Administración Pública Federal. Así se ha reconocido, entre otros precedentes, en la acción de inconstitucionalidad 115/2018 y sus acumuladas, y en la controversia constitucional 30/2019, donde se impugnaron diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por otra parte, tampoco hay que olvidar que el presidente de la República, en su faceta de jefe de Estado, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y en su faceta de jefe de gobierno es la cabeza de la Administración Pública Federal. De manera que en ambos casos en nuestro país, la Fuerza Armada Permanente y las secretarías respectivas se encuentran subordinadas al Poder Civil. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, hay que recordar que más allá de la innegable naturaleza civil de la Guardia Nacional plasmada en el artículo 21, fue el propio poder reformador de la Constitución
que previó durante su arranque que la Guardia Nacional debía contar con una fuerte intervención de las Secretarías de Defensa y de Marina, así como de elementos de la Fuerza Armada Permanente para formar el nuevo cuerpo. Como se dijo al inicio de esta exposición, de ello dan cuenta específicamente 4 de los artículos transitorios de las reformas al 26 de marzo de 2019. Veamos. En primer lugar, en el segundo transitorio, se previó que la Guardia Nacional se conformará con elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. Al respecto, cabe señalar que tampoco la integración de la Guardia con elementos provenientes de la Policía Militar y Naval militariza la institución, puesto que el artículo segundo transitorio se eligió a los elementos más afines a la función policial y además en el proceso de reforma se dejó claro en la comparecencia de 1 de febrero de 2019 ante el Senado de la República, específicamente en la participación del general secretario, que estos elementos tendrían que ser capacitados policialmente, específicamente en materia de proximidad social y la prevención del delito. Así, en el artículo 9 transitorio de la Ley General de la Ley de la Guardia Nacional, se previó expresamente que dichos elementos deben acreditar los cursos de capacitación que al efecto señale la Secretaría para obtener un certificado único policial. De hecho, se han reestructurado los planes y programas de estudio de los planteles de formación, Heroico Colegio Militar, Colegio del Aire y de la Escuela Militar de Sargentos, y se ha implementado la licenciatura y la especialidad en seguridad pública. De igual forma, en dicho transitorio, se facultó al Ejecutivo Federal para designar al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional, formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, defensa y marina, otro órgano donde se plasma el esquema de colaboración que el decreto regula. Por su parte, el artículo 3, que regula los derechos de los elementos que comisionan a la Guardia Nacional, se ordena que aquellos elementos, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente que sean asignados a la Guardia Nacional, conserven su rango y prestaciones. Al respecto, es importante destacar que ni el artículo 2 ni el 3 transitorio dicen algo sobre la exclusión del fuero militar para los elementos que integren la Guardia Nacional. No hay instrucción en este sentido. Finalmente están los artículos 5 y 6 transitorios. El primero de ellos faculta al Presidente de la República, donde los 9 años siguientes, para disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Se trata de una autorización provisional que va ligada a la puesta en marcha de la Guardia Nacional, precepto que ya se ha interpretado por este Tribunal Pleno en la controversia constitucional 90 de 2020. No, hombre, más claro ni el agua. Tremenda cátedra le pegó a los ministros que están en contra y que quieren declarar de manera inconstitucional esta situación de la Guardia Nacional hacia la Sedena. Vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Pero ayer le callaron la boca a la ministra presidenta, que como ustedes vieron, Loretito anunció y sí, está en contra y lo quiere declarar inconstitucional. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Hay que decirlo, se necesitan tener 8 votos, 8 que estén a favor para que se declare esto inconstitucional. La información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.